Hola, arratsaldeon, ongi etorriak. Gaur gurekin Txani Rodríguez eta Elena Jimenez ekarri ditugu ona, beraiek etorri dira Txani Rodríguezen azken liburua aurkeztera, La Seka. Guretzat plazer handia Txani gurekin izatea, idazle arabarra, laudiotarra, eta seguruenera irakurri duzue bere aurreko lana, Los últimos románticos, gaur egun pelikula bat egiten ari dira, igual honetaz hitz egingo duzue gero, auskalo. Eta nik aurkezpen txiki bat, beraiek egingo dute aurkezpena, baina nik ez nuen galdu nahi momentu hau, ongi etorria emateko, importantea delako guretzako arabar idazleak hemen gurean izatea. Y tenemos para acompañar a Txani a Elena Jiménez, una jovencísima periodista de 24 años que colabora y escribe en El Correo. Ella me dice ahora que es riojana, o sea, prima nuestra, alaveses y riojanos, primos hermanos, y otra compañera, escritora, yo creo que amiga un poco ya también, Txani Rodríguez. Muy bienvenidas a esta casa. Y solamente me he permitido coger el micrófono para darles la bienvenida a Gasteiz, a vuestra casa, y os dejo presentando este libro de Txani Rodríguez, que ellas podrán hablar, le he robado a Elena su ejemplar, ellas podrán hablar ahora tanto de este libro como de la obra de Txani, y luego tendréis turno, por supuesto, para participar o comentar lo que queráis. Os dejo tranquilas. Eskerrik asko. Gracias por venir. Eskerrik asko, Enrique. Ez dakite, Araban bizi garen ontzat ere oso garrantzitsua da, edo politxa bintzat etortzea ere hiriburura. Naiz eta laudioarrak izan, badakizue laudioarrak beti jotzen dugula pixka bat haien gehiegi Bilboraino, trena dela eta, baina ni behintzat oso pozik nator Gasteizera eta ilusio handia egiten dite hemen izatea. Buenas tardes, le decía a Enrique que muchísimas gracias, y a Elena también, que nos hemos conocido hace un momento, pero también estoy encantada de que ella esté aquí acompañándome. Yo también estoy encantada de estar acompañándote aquí. Y precisamente eso, vamos a hablar hoy de La Seka, que es tu última novela, un poco así como a modo de clickbait. Me he quedado con varias ideas, ¿no? Que en La Seka aparece un suicidio, un gato asesinado, un río amenazado por la industria, la propia seca, dos niños que auguran la muerte, cuernos, divorcios. Esto es un poco lo que pasa así en general, que nada tiene que ver con el año de alegrías que llevas entre la adaptación de Los últimos románticos, la publicación de la novela. ¿Cómo de agotador está siendo ir de aquí para allá presentando el libro y contando un poco qué va a ser esto de Los últimos románticos? Agotador no sé, igual es a veces demasiado estimulante porque son muchos estímulos, un día estás en un sitio, otro día estás en otro, y para las personas que yo no estaba demasiado acostumbrada a estas promociones, pues es realmente muy divertido, incluso a veces hasta demasiado divertido por lo que digo, ¿no? Porque siempre hay un estímulo. Luego también es verdad que casualidades ha coincidido en el tiempo el rodaje de la película del libro anterior de Los últimos románticos con el lanzamiento de esta novela nueva, La Seka. Entonces, igual ha sido un poco esquizofrénico en algún momento, pero vamos, en general estoy encantada. Además que a las personas que escribimos nos viene muy bien que nos hagan caso y nos llamen de un sitio y del otro, porque si no nuestro trabajo se queda muy quieto, si no nos movemos, si no nos demandan o si no se genera cierto interés. A ti se te ha juntado todo ahora, pero quería poner un poco de contexto de dónde se desarrolla La Seka. La Seka se ubica en una zona en el interior de Andalucía, en el Parque Natural de los Alcornocales, entre Málaga y Cádiz, y allí veranean cada año Nuria y Matilde, madre e hija, desde que Matilde con su marido emigrará, como muchos otros vascos, como muchos otros andaluces, aquí al País Vasco.
el verano que se desarrolla en un verano como en una especie de contexto, ¿no? Pues pandémico con el que muchos igual nos hemos podido sentir identificados. Se habla de distancias de seguridad, de que hay que llevar la mascarilla por precaución. Y bueno, el verano que se presenta por delante pues acaba siendo transformador y se tratan muchísimos temas, algunos más evidentes, cambio climático, ecologismo, otros menos como los cuidados, la soledad, pero ¿cuál es un poco el germen, el punto en el que tú dices quiero contar esta historia? Yo creo que el nervio principal de la novela, aunque es cierto que el escenario creo que es muy importante, que cobra también casi un protagonismo como si el propio escenario fuera un personaje o varios personajes, pero el núcleo fundamental de la novela es el miedo a la soledad. Yo creo que esta es la idea que hace que todo luego funcione, ¿no? O que tenga un diálogo, ¿no? Unos elementos con otros dialoguen con cierta lógica. Entonces es el miedo a la soledad. Eso es algo que yo llevaba dentro, yo creo que lo llevo dentro desde siempre, que ya lo exploré en los últimos románticos. En los últimos románticos era la soledad misma, y aquí no es tanto la soledad, sino el miedo a quedarte sola y cómo eso condiciona, ¿no?, la relación con la gente de tu entorno y con el entorno también natural o con el paisaje. Pero luego hay un germen que es quizá más concreto, que es lo que puso a rodar un poco este libro, que tiene que ver, sí, ahora con el escenario, y fue un encargo que me hicieron periodístico de la revista Minerva en Bilbao para... Bueno, me encargaron de escribir un reportaje periodístico, porque esa revista, que es chulísima, tiene la idea tan loable de elevar el periodismo a una categoría artística. Lo que intenta promocionar es que se escriban buenos textos y luego se imprimen con una máquina Minerva, por eso la revista se llama así, que son estos armatostres del siglo XVII, XVIII, estas grandes máquinas que imprimen con tipos. Cada letra es un cuadrado, ¿no?, de plomo, ¿no?, que imprime eso, la letra, y además las ilustraciones también eran grabados artesanales. Es una cosa muy chula. Entonces me ofrecieron escribir algo ahí para mi alegría, y yo iba en un tren a Madrid y me dijeron, bueno, si tienes el tema ahora no lo tendrás, pero cuando se te ocurre. Dije, no, lo tengo claro. Quiero escribir sobre el Parque Natural de los Alcornocales, sobre los corcheros. Era como si lo hubiera tenido dentro desde hacía mucho tiempo. Yo no era consciente, pero se ve que lo había ido rumiando. Es verdad que tengo un amigo fotógrafo de Llodio que ahora trabaja en France Press en Madrid, y alguna vez había coqueteado con la idea de que él fuera conmigo allí y que hiciera fotos y yo escribir algo, pero no lo había articulado. Y de repente salió, y claro, es que para mí ese parque natural es un poco la mitificación que hacemos todas las personas de la infancia, de cuando vivían nuestros seres queridos, de cuando iba todo más o menos bien. Y mi familia es de esa zona, del parque, han trabajado mucho en este oficio, que luego, si queréis, explico mejor, que es lo de extraer el corcho del árbol del alcornoque. Es un oficio muy plástico. Entonces, a partir de ese reportaje me di cuenta, porque para periodismo sí lo veía claro, pero para novela no tanto, porque no le veía el conflicto. Era como algo que a mí me remitía a tiempos felices. Y esto siempre es poco literario, la verdad. Y al hacer el reportaje me di cuenta de que era conflictivo en grado sumo, además, porque por un lado existen conflictos laborales, reivindicaciones laborales lógicas, ¿no?, de los trabajadores que quieren que les paguen más por jornada o por el peso del corcho que van extrayendo. Y por otro, y sobre todo, porque ese parque está seriamente amenazado por una enfermedad que actúa a través de un hongo que se llama la seca, que provoca el decaimiento del árbol, es decir, la aniquilación del parque y, por tanto, de todo un sistema de vida socioeconómico, cultural y emocional. Entonces dije, ¡buah, esto es increíble! Con todo, lo mastiqué, escribí los últimos románticos, y después de acabarlo, ya cuando descansé, porque yo necesito siempre un periodo ahí como de no hacer nada, infecundo, pues después ya me puse manos a la obra y dije, voy a escribir esta historia
sobre la soledad, sobre el miedo a la soledad, pero ubicada aquí, porque ya he sufrido bastantes pérdidas, la verdad, y cuando una sufre pérdidas familiares muy cercanas, se mira el paisaje que se compartió con aquellas personas de otra manera, y realmente ese paisaje te ofrece un abrazo. O sea, no creo que sea algo que solo me suceda a mí. Cuando escribimos a veces es un poco también desde esta perplejidad. No puede ser que sea algo que solo me pasa a mí. Esto le tiene que pasar a más gente. Cuando vuelves a un lugar que transitaste con estas personas que ya no están, al mirarlo, al reconocerlo, ese lugar habla contigo, con lo que eres esencialmente y con lo que has sido y con lo que vayas a llegar a ser. Precisamente eso que dices es una de las cosas que más me ha llamado la atención, ¿no? Porque hay capítulos en los que se describen más los paisajes que Nuria, la protagonista, ve que las emociones que ella siente, que se entreven, se sobreentienden y eso, sabemos que Nuria es una persona que está enfadada, que está un poco desubicada, hace muchas preguntas, pero eso, no sé si te interesaba más no dejar tan al descubierto esas emociones y describir más los paisajes. Es que como miras al lugar también transmite una emoción. Cuando estamos muy contentos vamos a una ciudad y la ciudad parece preciosa. O sea, es una tontería esto que voy a contar, pero recuerdo, a mí me gusta muchísimo un cantautor, un rockero que se llama Quique González. Iba un día con una compañera de la radio, Goizalde, a su concierto y le decía, es que hoy está Bilbao más bonito, porque viene a tocar este hombre aquí. O sea, es que la emoción también que se siente condiciona la mirada. Entonces la mirada de Nuria es muy emocional, porque está dañada, porque está cansada con los cuidados también, porque echa de menos muchas cosas, y esa mirada que ella tiene va definiendo también su estado de ánimo. Y eso que a Nuria, aunque el lector, la lectora la tiene que ir descubriendo, porque no es una persona que se dé a conocer fácilmente, técnicamente la novela tiene una curiosidad técnica que es algo curioso, pero se supone que ella se ilumina más, y es lo siguiente, no sé si ha habido unas clases de escritura aquí ahora. Bueno, pues todos los personajes están narrados en tercera persona, pero con un narrador, digamos, como una cámara. No sabe, o sea, no se puede contar lo que los personajes piensan, sienten, lo de dentro no, solo el narrador cuenta lo que exponen, pero en la cabeza de Nuria y en los sentimientos sí se mete el narrador. El único personaje, es una excepción, no sé, o es una forma de atarme las manos que tuve, y aún así no quería que Nuria resultara evidente. Yo no quería decir, está triste, está contenta, quería contarlo a través de esa mirada que ella lanza al paisaje. No es tan importante el paisaje como Nuria, aunque lo es mucho, pero sí que tiene un tratamiento de personaje mismo el paisaje y los árboles. A mí me interesaba saber de esa zona, sobre estos alcornoques y los árboles que lo rodean, o las hierbas que están debajo, el sotobosque, pues si estaban bien, si los habían tratado bien, si estaban enfermos, si los estaban curando, si los estaban tratando bien, si se curarían, qué futuro tenían. O sea, es algo como preguntas que se lanzan a los personajes, ¿no? A los personajes de carne y hueso. Pero en este caso los árboles también son unos seres vivos que andan ahí y tienen mucha importancia en la novela. Fue eso que has dicho, ¿no? Es que la novela se lee como desde una cámara, ¿no? Se distingue un poco a la de los últimos románticos, que nos ponemos en carnes de Irune, y aquí no. No sé si eso tiene que ver con que tú también lo has visto desde fuera en ese reportaje periodístico del que hablabas al principio, y con que tú desde pequeña, ¿no?, has veraneado ahí también y lo has visto también en tercera persona, que aunque seas eso, tengas familia de corcheros, no es lo mismo, ¿no?, que estar ahí subida al árbol. Pues claro, es que una primera persona para esta novela yo la veía más social, es algo que
el drama de Irune o las pequeñas alegrías de Irune eran muy suyas, pero este tema de todo un parque natural que incluye un montón de pueblos amenazados por esta enfermedad es algo como más social o socioeconómico. Entonces la primera persona se me quedaba un poco corta para mostrar todo lo que yo quería. Y luego, como soy periodista, pues el periodismo mismo, que también se aleja bastante, ¿no? Intenta ser más distante, no voy a decir objetivo, me ofrecía unas herramientas que en cuanto empecé a pensar en esta historia consideré muy válidas, que son las del reportaje, las de la crónica, para explicar también bien el oficio de esa gente o otros oficios que se puedan dar en el pueblo. La relación de la protagonista Nuria está muy condicionada por la relación con su madre y con otros personajes. Entonces, en esta ocasión, la primerísima persona que tiene los últimos románticos, que es Irune con su mundo, pues esta vez me pareció que no me valía, que me iba a limitar demasiado como para contar una historia como esta de La Seca. Empezando, yo me he fijado mucho en los términos, ¿no? En el vocabulario que se usa. Empezando por La Seca, que es un detalle tonto, pero bueno, aparece creo que 3 veces en todo el libro, pero es un término muy propio, ¿no? del oficio. Hay otros que me apunta aquí como refugado, bornizo, calvero. ¿Hiciste trabajo de campo allá en el parque preguntándoles a los corcheros para saber todo este vocabulario específico, o tú ya lo traías aprendido de casa? No, algunas cosas sí, pues porque al final paso allí todos los veranos y algunas palabras sí conoces, pero otras, al hablar con ellos, me daba cuenta de que usaban unos términos que yo desconocía y llegué a dudar de si eran académicos, digamos, estaban contemplados por la Academia de la Lengua, ahora más bien jerga, y curiosamente casi todos, por no decir todos, eran rigurosamente precisos y correctos. Lo que pasa es que son palabras que van quedando en desuso. Entonces ahí sí que hice luego una labor un poco más, me apeteció de cuidar a las palabras, porque cada vez que se pierda, espero que no pase con este oficio, pero si se perdiera este oficio iba a arrastrar un montón de palabras en su desaparición, incluso de movimientos, una serie de movimientos, pero palabras en concreto iban a desaparecer muchas. Y no sé, fue como un pequeño homenaje que quise rendir también a esa terminología que no por ser desconocida era incorrecta, como podría igual parecer. Os animo a buscar bornizo, refugar, palabras que no nos son familiares y sin embargo es la sabiduría de la gente del campo y que está allí trabajando con estos árboles y en esa zona que las guardan, ¿no? Y es también como un pequeño tesoro que habría que preservar, más allá de que finalmente este medio de vida pues llegue a desaparecer. Claro, se habla también de uno de los problemas, ¿no? Que más allá de la seca, otro de los problemas tiene que ver, ¿no? Con el cambio climático, y eso todo lo cuentas, ¿no? Esas problemáticas que hay en el mundo rural, y se plantean las distintas visiones, que es al final es como un pulso entre mantener el mundo rural, pero cómo a la vez asegurar que eso de rendimiento económico, ¿no? Y un ejemplo que ha salido en muchísimos reportajes, también se acerca mucho a ese periodismo, tiene que ver con los cultivos de aguacates. Nuria los descubre en un momento, le piden que no enrede, pero es chocante, ¿no? Que se planten cultivos de aguacates en esa zona cuando precisan de muchísima agua, y en Andalucía, pues aparte de seca y sequía. Sí, es que es muy complicado todo este tema de la gestión del agua, del cambio climático. La seca, a pesar del nombre, tiene que ver con la sequía, tiene que ver con el cambio climático, pero no es nada que, o sea, no es algo que se pueda relacionar al 100% con el cambio climático, ni tampoco con la sequía, ¿eh?
parece que responde a una multitud de factores, como todos los problemas que luego son muy difíciles de solucionar, que no son solo por una cosa. Responde al cambio climático, efectivamente, a la sequía, pero también a que estos árboles prosperan en terrenos de piedra caliza, al envejecimiento del árbol, porque como no son árboles que se talen, son árboles centenarios, bueno, en fin, es algo complicado. Pero respecto a lo que me preguntabas, en el medio rural algo evidentemente hay que hacer, porque la gente tiene que vivir de algo, no van a vivir del aire, ni de 4 turistas que vayamos a estos pequeños núcleos rurales, porque algo se habla del turismo, pero claro, es un pueblo pequeño en el interior, no es Zara de los Atunes, o sea, es otra cosa. Entonces, hay como una especie, no sé si os gusta el pintor este Rothko, que hace la graduación de los colores, que empieza por un color muy intenso, rojo, igual baja a un azul, pues como de lo que se puede hacer en el libro, en el plano más sostenible estaría precisamente la saca del corcho, porque es monte productivo, pero es sostenible, lleva mucho tiempo haciéndose, extraer el corcho de los alcornocales permite también que haya ganadería extensiva, no intensiva, claro, y permite, bueno, pues todo un modus vivendi, ¿no? Pero es verdad que en Málaga, en estos años, hemos visto cómo proliferaban las plantaciones de aguacate, que estarían justo en el extremo contrario, porque no hay agua. Un árbol de aguacate necesita 220 litros de agua a la semana. O sea, es que el aguacate demanda muchísima agua. Y claro, eso es una catástrofe en una zona en la que los recursos hídricos están tan limitados. Además, hay extracciones ilegales de agua, o sea, se comete un delito, ha habido operaciones de la Guardia Civil contra este tipo de usos, ¿no? Se ha hablado mucho de Doñana, pero ya era tarde, también por el sistema de regadíos. En fin, para mí eso estaría abajo del todo, que es como lo que no habría que hacer. Y con todo, en la novela he querido dotar a todos los personajes de un argumentario fuerte, porque hay discusiones en la novela entre la protagonista Nuria, que va allí como cada verano y está en contra de los aguacates y de todo esto, y un amor suyo de verano, que es de estos amores que tienes de adolescente, pero que en vez de acabarse como el amor de verano, que debería acabar en el verano mismo, pues este se ha alargado mucho en el tiempo. Yo creo que los amores de verano es mejor que empiecen y terminen. Pues este es como muy largo, lo han ido dilatando, pero sin llegar tampoco a ninguna parte. Y ella tiene una relación con este hombre que planta los aguacates y entre ellos tienen discusiones, yo creo que poco maniqueas. Es decir, que yo al personaje que planta los aguacates, que se llama Montero, a él también le he dotado de muchos argumentos, porque él dice, bueno, yo hago esto. Ella le dice, pero es que no quieres, yo pensaba que querías el río, estás sacando agua, ¿no quieres este sitio? Sí, yo lo quiero y me he quedado aquí. Tú te has ido, pero yo estoy aquí, yo pertenezco a este lugar, yo intento salir aquí adelante y tú no estás. Y bueno, muchos otros argumentos, pero que he intentado eso, que cada personaje defienda un poco sus posiciones, porque es una novela, no es un ensayo sobre el medio ambiente, es una novela con personajes, con dolores, con relaciones entre personajes, o sea que claro, he intentado que todos tengan su parte de razón, que la tienen además. Llega un punto en el que precisamente describías que Montero le dice no hay que dejar morir esto, cuando Nuria describe pues, una situación con los aguacates, ¿no? Y el debate me parecía muy interesante porque sí que está a lo largo de toda la novela muy presente la idea de que parece que hay que irse de Andalucía, ¿no? para poder trabajar de algo que no tenga relación con la agricultura. Y has hablado del turismo, has hablado al principio de la novela, se dice cuando Cádiz no se había puesto de moda, cuando Zahara de los Atunes era una aldea de pescadores. Y hay un punto en el que, si me permites lo voy a leer, eso, que se describe un poco esa mezcla que hay entre veraneantes y gente que pasa ahí todo el año en el pueblo y se dedica pues eso, a la agricultura. Ya, claro, es que, a ver, insisto, o sea,
es un pueblo de interior, porque claro, luego lo que está pasando en la costa pues no tiene nada que ver, ahí hay otro tipo de desmadre urbanístico, insostenible también. Pero en estos pueblos los turistas éramos los veraneantes, los hijos de los emigrantes como yo, que íbamos allí cada verano. Y es verdad que nuestra realidad no es la misma de la gente que vive allí. Hay que irse de Andalucía si no te dedicas a la agricultura o algo así, si eres de un pueblo de serrano. Pues si eres joven igual sí, es muy triste, pero yo estoy viendo, bueno, esto lo contó también muy bien Sergio del Molino ya, ¿no? Pero la España vacía, esto que tanto se ha hablado, pero es verdad, cierran los cajeros, aquí también en las ciudades, en los barrios va habiendo cada vez menos cajeros, pero hay alguno, pero en los pueblos es que te quitan el único, la frecuencia del tren es cada vez menor, las farmacias, pues ¿cómo te vas a quedar en un sitio así? Y luego la promesa de las nuevas tecnologías, que se iba a poder teletrabajar y hacer tantas cosas, todavía, quizá en un futuro sí, pero yo de momento no veo que eso haya germinado hasta tal punto que permita que en estos pueblos pues pueda vivir gente joven. Igual alguna más sí, pero no es suficiente. Habría que tomárselo más en serio. Yo creo que todos los políticos de todos los partidos apuntan a este carro de apoyar mucho este discurso a favor de la revitalización de estos pueblos, pero en realidad luego no se hace gran cosa. Entonces, lamentablemente sí que habría que irse, creo yo, vamos. Me gusta precisamente eso, que no es una idea bucólica la que se presenta del campo, ¿no? Sino que se presentan ahí todas las aristas que tiene, todos esos paisajes de contradicciones que se dan en todos los sentidos, ¿no? Al final. Si, igual lo quieres leer tú, este libro, no sé. No sé qué es lo que tienes, pero bueno. Está súper rayado ahí. Vale, bueno, esto es cuando... Vale, es que, a ver, como ha apuntado ella, lo voy a poner un poco en contexto. La novela lo que cuenta es un verano transformador para una madre y una hija, que la madre, o sea, la hija llega súper cansada, ha estado cuidando de la madre porque tuvo un accidente, se cayó, vamos, tampoco es muy grave, pero es verdad que ha tenido que cuidarla, está muy frustrada, ella cree que la madre depende de ella y luego en la novela se va a ver que quizá no fuera así del todo. Entonces, en este capítulo, en este párrafo que voy a ver, es un momento en el que la madre está empezando a cambiar para desconcierto de la hija y van al pueblo de arriba, que es un pueblo sí más turístico, tampoco es la costa, pero sí que es más turístico y bueno, pues esto que escribo es así porque, vamos, es algo que yo he visto. De camino al restaurante se cruzaron con bastantes... Es un pueblo que se llama Gaucín, por cierto, lo puedo referir en Málaga. De camino al restaurante se cruzaron con bastantes extranjeros, muchos de ellos con camisas blancas, muchas de ellas con elegantes vestidos negros, consagrados a través de callejones encalados y plazuelas con fuentes a la sensualidad de la noche. En la puerta de una taberna flamenca, unos ingleses jugaban al backgammon y junto a ellos otro grupo de hombres, oriundos de la serranía, mareaban fichas de dominó. Las mesas de aquel bar resumían la convivencia entre cabreros y diseñadores de moda, cazadores furtivos y periodistas flemáticos, trabajadores del campo y rentistas, bomberos forestales y críticos gastronómicos, camareros y reputados escultores. La estrechez económica y la confortabilidad financiera se daban la mano en Gaucín, que es un pueblo en el que hay muchos ingleses han establecido allí, ingleses con mucho dinero, es un contraste, la verdad, ver cómo funcionan unos y cómo es la vida de los otros, y curiosamente cómo nunca los verás coincidir en el ambulatorio, en el SAC, que se llama el Centro Andaluz de Salud. Ahí no los ves juntos. Porque como Nuria y Matilde emigraron, ese sentido de pertenencia, ¿no? Esa identidad está muy presente en todo el libro. Hay un momento que me gustó mucho también en el que se habla de que en Humilladero, ¿no? Creo que si no recuerdo mal, se celebra la tradición de la Feria del Emigrante. Y Nuria, ¿no? describe una sensación de que ese día en el que se recibe a los hombres y mujeres que se han ido fuera, a las mujeres se les entregaba un clavel. Y ella, esos sentimientos, ¿no? que cuenta, dice que le gustaba formar parte de esas que entregan el clavel y no lo que lo reciben. O sea, que al final hay como una especie, ¿no? de orgullo, a pesar de ser veraneante, de orgullo de pertenecer
Sí, a alguna parte, ¿no? Es que esto nos ha pasado mucho, yo creo, a los que hemos crecido con un pie en un sitio y otro en otro sitio, pues que a veces, bueno, yo me he integrado bastante bien, pero sí que es cierto que, bueno, siempre queda algo y la emigración siempre conlleva también un punto de soledad, porque, ah, bueno, tanto es así que ahora yo mismo en Llodio estoy sola, o sea, no tengo ni un familiar, ni uno. Es como si hubiera decidido yo irme a Berlín y estoy en Berlín sola, pues sola estoy en Llodio, porque por circunstancias de la vida, pues ya no tengo a nadie allí. Entonces, claro, lleva un plus de soledad, vas creciendo, quieres también, no sé, pertenecer a alguna parte firmemente. De esto escribí ya más en agosto, pero bueno, el tema de la identidad y de cómo se forja la identidad dentro de la emigración interior, que se ha venido a llamar esto que bueno, pues protagonizaron los de la generación de mis padres, da mucho de sí. Entonces, esta niña estaba en el pueblo y cuando ya era adolescente, entonces iba allí a clases de inglés con los niños allí, y cuando llegaron estos emigrantes ella ya estaba allí, ella era de la comitiva porque lo habían organizado, digamos, los regulares, los que estaban siempre, entonces los que venían eran más emigrantes todavía que ella, y eso le gustaba sentirlo, sí. Pero es que es un tema, ya digo, es también, tiene muchas aristas este tema, ¿no?, de identitario. Sí. Y aquí en Euskadi muchas más. Es que precisamente en el lado opuesto a eso, narras un conflicto que tiene Nuria, ¿no?, en el seno de su cuadrilla en Llodio, y precisamente a causa de ese conflicto y a causa de encontrarse o de no encontrar apoyo en esos que consideraba sus amigos, se acaba sintiendo otra vez sola, otra vez la soledad ahí presente, y no encuentra, ¿no?, ese apoyo en su cuadrilla de Llodio. Habla incluso de que hay veces que iba al bar, ¿no?, ella sola, a ver si por casualidad pues alguien le decía algo, y jolín, o sea, precisamente un sitio, o sea, un grupo, ¿no?, que debería ser refugio también, acaba siendo todo lo contrario. Ya. Es que yo creo que estamos en general todas las personas más solas de lo que nos atrevemos a reconocer. Esto en primer lugar. Yo creo que estamos todas bastante solas. No del todo, pero depende de qué grados, pero mucho más solas de lo que nos atrevemos a decir, sí. Y luego ahí está otro tema, que esto casi me lo tomo con humor, porque tiene bastante mala leche en la novela, pero es el asunto de la cuadrilla vasca, esta institución de la que yo no soy nada capillita, como dirían en Sevilla, que a mí no me gusta. Esto me lo podéis discutir luego, ¿eh? Pero para mí la cuadrilla hace una labor de acompañamiento, porque pues se hacen planes, no estás sola, vas de aquí para allá con gente, pero para mí eso dista mucho de una relación de amistad. Nadie puede ser amiga de 12, 15 personas, amiga. Y si eres amiga de alguno de ellos en concreto, pues ya como que también se enrarece, ¿no? Porque en realidad ya el vínculo es muy distinto. Lo de la cuadrilla es algo muy deportivo. Yo suelo decir que es como una institución civil, como la hacienda foral. O sea, la hacienda hace un servicio, recoge nuestros impuestos y los reparte luego, y la cuadrilla hace este otro que es de acompañamiento, como espantar la soledad. Lo que pasa es que como la amistad es un asunto, se habla mucho del amor y se ha teorizado mucho, pero la amistad se escribe menos, y es que es más difícil, porque el amor por lo menos tiene una explicación hasta científica, si se quiere, ¿no? Como, no, es que necesito estar con esta persona porque incluso los científicos dicen que se genera esto en el cuerpo, entonces puede que no tenga sentido, pero hay una explicación. Pero la amistad es sin estar borracho de hormonas, es algo mucho más hondo, y cuando hablamos de amistad yo he notado que hay una disonancia entre lo que dicen unas personas y otras, entre lo que es amistad para una persona y lo que es amistad para otra, que es como, no tienen nada que ver. O sea, amistad para ti es tener a alguien que quedas para, no sé, salir los sábados a tomar 3 zuritos, o es algo más profundo. Entonces Nuria es del sector de algo más profundo, y ha confiado en algunas personas que estaban más bien en esta cosa de la institución civil de la cuadrilla.
Entonces sufre mucho porque tampoco tiene un aparato familiar, quizá había descompensado los afectos, ¿no? Por esa soledad, ¿no? Que ella acusa, además que perdió a Laita y tal, bueno, tiene ahí eso como algunas carencias y confió demasiado en esas amistades, que yo creo que esto es algo que le habrá pasado a muchísima gente, porque decir tengo un amigo hoy es decir nada, no se sabe, o sea, puede ser mucho, puede ser poco, no se sabe muy bien lo que es decir tengo un amigo o tengo una amiga. Hay que ver qué contenido real se le da a eso. Aquí también se da espacio a la amistad, precisamente Nuria, ¿no? Tiene muchos rifirrafes con un amigo que va a visitarla al pueblo, que tiene muchísima paciencia con ella. Y también ella dice, ¿no? Que parece que allí en Andalucía como que sí tiene, a pesar de que va sola todos los días al río, casi todos, hace como su vida ella muy aparte, tampoco quiere juntarse nunca, ¿no? Con estos ex amigos que la invitan a estar en el bar con ella, pero se siente más acompañada que en Llodio, que acaba diciendo que ella, pues eso, que tampoco tiene a nadie, ¿no? Pero tiene el consuelo de la pertenencia, que es la tesis del libro, que en el fondo cuando estás muy sola, lo que decía al principio, cuando estás muy sola y subes a una montaña, por ejemplo, yo si subo a Santa Lucía o de camino y veo, pues no sé, pues, o a otra montaña cualquiera, y veo el Ganeco-Gorta, veo Orozco, o veo Orduña y sé que en Orduña está no sé quién, o no sé qué tienda, o no sé qué panadería, esa panorámica misma, aunque estés muy sola, arropa. Es que yo ya, o sea, ahí defiendo la tesis de que casi para tener este tipo de amistad tan frívola, casi acompaña íntimamente, con más hondura el paisaje que va a estar ahí, que, pues eso, que este tipo de amistad. Así que, bueno, pues en los dos sitios tiene este sentido de la pertenencia, aunque no termina de labrar unas amistades tampoco muy allá, porque ella está muy limitadita ese verano, como he dicho al principio, es que no empieza el verano en buenas condiciones ni... Tiene una ansiedad terrible todo, o sea, yo creo que al final la acaba sufriendo con ella, y sí, descripciones brutales de lo que siente. Sí, de qué hago ahora, tengo 40 años, creo que mi madre eso es totalmente dependiente de mí, que agobio. Es el verano de la pandemia de 2020 cuando nos desescalaron que ya se podía viajar. Le llega el amigo del que hablabas tú, que tiene mucha paciencia, como tú decías, con su padre y también cree que va a tener que atenderlos. O sea, como yo les había invitado a venir a mi pueblo, pero de boquilla. O sea, era como para que supieran que yo aquí estoy muy bien y es un sitio muy bonito, pero a la hora de la verdad no quería que vinieran. Entonces se le plantan allí la madre, su estado de ánimo y, y no es una persona que reaccione demasiado bien con las relaciones sociales, se hace un poco de bola. Sí. Decías que la soledad, eso era el principal tema de la novela. Lo relacionábamos con Irune de los últimos románticos, aunque tienen sus disonancias, pero ¿es porque te obsesiona a ti este tema profundamente o intentas que tus personajes tengan alguna ligazón entre sí? No he intentado, que va, al revés. Me gustaría que no tuviera, o sea, no, el temor existe a repetirte, ¿no? A hablar siempre del mismo tema, pero se ve, es decir, quisiera no haberlo hecho, pero se ve que es algo que está dentro de mí. Yo tengo miedo a la soledad, yo me he sentido muchas veces muy sola. Espero ya en la siguiente novela, pues no sé si volveré a hablar de la soledad, pero que sea como en esta, que por lo menos he intentado darle una vuelta. Pero es que es un tema que a mí me ocupa mucho, porque cuesta mucho hablar también de eso, lo que decías, los realmente solos que estamos. Y yo desde pequeña tenía una sensación muy fuerte de soledad, no sé por qué. También es que es algo que está en mí, no sé ni explicarlo, no sé. Porque si hablábamos de los últimos románticos, que este año en principio, ¿no?, que se va a ver en las salas de cine. ¿Pudiste ir un día, o no sé si más, al rodaje que se hizo en Llodio? ¿Cómo te imaginas que va a ser la película? O no sé si prefieres no imaginarte algo y dejarte sorprender por lo que veas luego como cualquiera.
Yo tengo mucha confianza en lo que van a hacer. De esto antes de ir al rodaje he ido algunas 2 o 3 veces y luego he hecho incluso un cameo que he tenido yo mi contrato de actriz, que el otro día me entró la nómina de actriz, me hizo una ilusión y yo, hombre, que me pareció dificilísimo lo de las actrices y los actores, ¿eh? Complicadísimo, porque me pasaron, tenía como 3 frases, luego igual cortan y diréis, Chani mintió, pues que a veces cortan y igual ni digo una, pero bueno, en principio 3. Entonces yo ahí muy preocupada con mis frases, me las quería aprender muy bien y luego en el rodaje me di cuenta de que era casi lo de menos, porque tienes que decir, sí, 3 frases, pero tienes que saber cuándo decirlas, dónde mirar, qué hacer con las manos, o sea, es todo el cuerpo. Claro, yo como soy escritora pensaba en la literalidad de lo que hay que decir, pero claro, luego te plantan allí y no vale con decirlo, tienes que estar ahí dentro de la escena. Entonces me pareció una cosa complicadísima, complicadísima. La verdad, lo de los actores y las actrices. Y luego el rodaje por dentro no te permite para nada hacerte una idea de cómo va a ser la película. Son bastante pesados los rodajes, se repite todo muchísimo, para hacer una escena están ahí 1000 veces, o sea que el rodaje no me ha echado no me ha proporcionado demasiada información sobre cómo será la película en realidad. Sí, cuando me han enseñado a lo mejor alguna escena ya rodada, que he visto cositas y me parece que tiene muy buena pinta, pero lo que es estar en un rodaje, en absoluto. Era una cosa extraña. Y luego yo fui a Bilbao cuando hice el cameo este, pero también vinieron un día a Llodio y ese día pues fue muy bonito porque había extras también, entonces igual iban 2 o 3 andando por la calle y yo le comenté a mis amistades si querían, porque no estoy tan sola como igual he dicho antes que me he sentido sola y este tema de la soledad es una cosa como filosófica, casi como algo orgánico, no es que esté yo ahí en Llodio, no es eso. Total, que le comenté a gente, entonces veía como, pues, pero ya actuando, igual a una amiga mía de Bilbao con otra de Llodio, que no se conocían, era como un poco de remis de personas mezcladas, que era extrañísimo. Y luego todo el aparataje que montaron, que es increíble lo que mueve un rodaje, pues me sentí, yo creo que una palabra que lo puede escribir son varias, pero una también es halagada, porque dices, jo, de aquello que yo escribí aquí en mi casa, aquí atrás, cuando estaba en Llodio, en este cuarto, lo que se ha montado, o sea, lo que se va a acabar moviendo, ¿no? Con esta historia de Irune, y fue un día muy bonito. Yo te he leído otras veces, ¿no? Que tú cuando tenías la novela ya, como que no veías que eso fuese tan fácilmente adaptable al cine. No, para nada. Aquí yo no creo que haya alguna persona que ha leído la novela y sabrán que no miento. Es que en esa novela es una, sobre todo primera persona, una mujer, que la gracia de la novela para mí era sobre todo su voz y sus pensamientos, que pues era un poco extravagante. También como estaba tan sola, se le metía una cosa en la cabeza, igual se te mete una cosa en la cabeza y te la cuento a ti, igual tú me dices, Elena, Chani, esto que estás diciendo, y reflexionas, pero como ella no hablaba, pues cualquier cosa que le pasara por la cabeza la podía elevar a categoría de verdad absoluta y eso resultaba siendo, o sea, terminaba siendo hasta cómico. Pero claro, esto era ella con un run run, entonces a mí cuando empezaron a interesarse por la novela para adaptarla, no daba crédito. Digo, pero si esto es lo menos cinematográfico, una mujer que no habla con nadie. O sea, ¿qué interés tiene esto para el cine? Pero mira, es un poco... Nunca se sabe. Y a cuenta de esto también creo que es un error escribir ahora pensando en el cine. Yo creo que hay que escribir genuinamente, porque la literatura es la literatura, el cine es el cine. Arkaitz Cano, que es un hombre muy inteligente, muy ocurrente, dice que, de hecho, tanto es así que no deberíamos pensar en las adaptaciones cinematográficas, sino que en todo caso deberíamos aspirar a ser como escritoras, escritores, esto es muy interesante, inadaptables. O sea, a llevar el lenguaje escrito a un grado tal que ni el cine pudiera alcanzarlo. O sea, que fuese algo totalmente ajeno al cine. Pues que eso, claro, no lo hemos conseguido aún. Pero sí, es algo como que va por otro carril. Entonces, pensar ahora, escribir mirando de reojo al cine, sería muy malo para la narrativa. Entiendo que tampoco lo has hecho en La Seca, ¿no? Para nada. No, para nada, para nada. Aunque a mí sí que me parece, ¿no? Muy, muy gráfica, ¿no? Cómo se sube, cómo trabajan los corcheros, que vamos,
De hecho, hay una película, Suro, no sé si la has podido ver, que trata desde otro punto totalmente distinto ese tema también. No la quise ver y gané un premio del Cinema al Día porque sabía que salían las corchas y tal, aunque es en Cataluña Sí. y esto es en los Alcornocales y el conflicto que plantean en Suro es más laboral y aquí está más ligado al medio ambiente, yo creo. Pero bueno, porque no me Contaminarte, influyera, ¿no? sí. Ahora ya sí la quiero ver porque además me han dicho que es muy bonita. Y me acabo de leer la novela nueva de Jesús Carrasco, Elogio de las manos, y también salen tangencialmente, pero también salen los corcheros y los alcornocales. Digo, mira, nos hemos puesto, después de que no ha salido nunca en ningún sitio, es curioso que ahora, que yo estoy encantada, de que se ilumine ese espacio tan bonito y tan peculiar. Lo de los corcheros es muy plástico, efectivamente, porque se meten en el bosque, no hay carreteras, es un oficio en el que no se ha podido innovar porque la orografía y los árboles no lo permiten. Tienen que seguir descorchando con un hacha que se lanza a cierta distancia para extraer la capa del corcho. El alcornoque se descorcha cada 9 años, además, porque tiene que haber un periodo en el que la corcha vuelva a salir y lanzan el hacha, hacen una hendidura suficiente para extraer la capa de corcho, pero nunca ha de dañar al tronco del árbol. Entonces tienen que ser muy, muy precisos. Y luego eso lo hacen pues, en ramas igual a 8 metros de altura, que siguen ahí con el hacha, el ruido que mete también el hacha contra el árbol cuando despegan las planchas de corcho. Además, sacan la corcha y tampoco entran camiones ni coches porque suelen ser terrenos pendientes con piedras, tienen que ir mulos y los mulos los manejan los arrieros, que se llaman, que es otra palabra, aunque hay un refrán conocido, pero es una palabra también que está en desuso, al menos en su significado pleno, que es este de gente que transporta, ¿no? Estas cosas de un sitio a otro. Y la verdad es que verlo es como irte al pasado que es presente y que ojalá siga siéndolo porque, como digo, es muy, muy sostenible. Entonces, tiene una estética espectacular. Yo me acuerdo cuando era pequeña también que la familia de mi padre se han dedicado a este oficio. Ahora llevan guantes, en eso sí han innovado, pero antes no, y con el contacto de la savia del árbol con el acero hacía que se les pusieran las manos negras y se metían en el bosque 15 días, volvían igual 2 o 3 para lo que llamaban la vestida, que era pues para ducharse y tal, igual era la feria, pues para disfrutar un poco, y cuando iban a pagar así, mi tío tenía un bar, yo a veces estaba en la barra así pequeñita y veía las manos y eran negras, de todos ellos los corcheros con las manos negras. Y llamaba mucho la atención. Y también me llamaba la atención de pequeña como la admiración que se sentía hacia ellos, porque si se acercaban a zonas urbanas, mucha gente del pueblo iba allí a verlos trabajar, a llevarles comida. Ellos llevaban un cocinero, pero a llevar comida, a comer con ellos, porque era realmente algo bonito de ver y como una especie de celebración de un trabajo muy duro, pero muy celebrado y que se llevaba y se lleva con mucha dignidad, porque ser corchero es algo que les hace sentir también, que lo dicen con orgullo, ¿sabes? Que es un trabajo del sector primario, peligroso y duro, pero están orgullosos de ser eso. Es bonito de ver. Está bien pagado también, ¿eh? En contra un poco de este discurso de tal. Les pagan bien, claro, es peligroso. Lo malo que tiene ese trabajo es que es muy estacional, porque la corcha solo se saca en verano y depende del calor que haga durante muy poco tiempo, porque cuando hace mucho calor el corcho se pega al árbol y ya no hay manera de sacarlo sin dañar eso al alcornoque. Pero bueno, pues es unos meses de verano en los que ganan bastante dinero. Quiero decir que no es miserable ni es los santos inocentes. Es sobre todo peligroso y es un oficio que hay que conocer, hay que mamar, hay que saber eso, manejar el hacha, hay que conocer el monte, hay que conocer los mulos, pero es algo que siempre ha generado mucha admiración y es muy bonito, porque admiramos hoy en día a tanta... Bueno, me voy a contener un poco, pero nuestros ídolos de hoy en día son a veces tan poco, desde mi punto de vista, plausibles, que me parece mucho más bonito admirar a una persona que sabe trabajar en el monte, extraer riqueza del monte y mantener el monte a la vez. Fíjate qué curioso que los alcornocales
Esto lo he dicho alguna vez y me da mucho miedo decirlo, espero no tener que arrepentirme, pero los Alcornocales están en esta zona de Cádiz, Málaga, toca una estribación también a Sevilla, no hay incendios. Con los incendios que hemos tenido hay superincendios, porque es monte productivo y está cuidado, a nadie le interesa que ese monte arda y además está cuidado, está trasegado por animales, por trabajadores. Eso también nos debería dar mucho que pensar. Tratas el tema también de los incendios, lo tocas de alguna manera. Es que los incendios a mí me aterran, o sea, este año ha sido más tranquilo, pero hace 2 es que ha habido unos incendios que dices, me acuerdo uno ahí entre la zona de la Costa del Sol y un pueblo que se llama Genalguacil. Recuerdo Genalguacil porque en el pueblo no prosperó porque ese pueblo tiene un soto de castaños y pasa lo mismo. El castaño, aparte que tiene un árbol, la corteza misma aleja bastante las llamas, no es como un eucalipto, el castaño es muy propio de Galicia también, el eucalipto es un árbol pirófito que se llama, que crece, se quema y vuelve a salir, pero además hace que se extienda muy rápido el fuego. Y el castaño es lo contrario, como que lo contiene, ¿no? Pero aparte, como es un soto de castaños y están ahí porque la castaña se recoge, pues en la parte baja del monte está bastante ordenada. Entonces, entre una cosa y la otra, hace como una barrera de contención, en realidad impide que ese fuego prospere. Y en Genalguacil, como había castaños, hasta a ese pueblo no llegó. Pero si recordáis, esto fue yo creo que hace 3 años ya, se generó un incendio que era una agonía. Además de esto que se llamó ya superincendios, que no saben los bomberos ni los del Infoca cómo atajarlo, lo perimetran en distancias bestiales, que es como ya dar por perdidas hectáreas y hectáreas, otra cosa no pueden hacer, muertos también, bomberos y muy peligrosos, y ese incendio fue agónico y se apagó, y esto es lo que a mí me da mucho miedo, porque llovió, porque en septiembre un día por fin llovió, si no llega a llover yo no sé qué es lo que pasa. Entonces ahí también este tema de la gestión de las masas forestales y tal, es otra cosa que es complicadísima, claro, no te puedes poner a destrozar el monte, hay que tener mucho cuidado con el ecosistema, con los hábitats, pero en Andalucía ha prosperado mucho la idea de que los ecologistas no quieren que el monte se limpie. Esto es algo que yo he oído mucho allí. Y en realidad, a nada que investigues, por ejemplo, el Parque Natural tiene un patronato, como los parques nacionales dependen del gobierno de España, sería los naturales de la Junta, aunque en el patronato también está el gobierno de España, poderes municipales y tal. Pero los ecologistas como fuerza orgánica viva no pintan demasiado, la verdad, ahora mismo la Junta de Andalucía, y sin embargo la culpa es de ellos. Y yo creo más bien que son muchas hectáreas de campo en las que vive muy poca gente, por lo cual es poco voto. Es que es muy triste esto. Poca gente va a votar, porque son 4 o 5 pueblos con 4 o 5, y creo que hay un abandono bastante preocupante. Y luego lo que iba a decir sobre los ecologistas, que en realidad si se lee un poco, aparte que en el ordenamiento del parque viene cómo tratar la limpieza de los montes y tal, pero los ecologistas sí dicen que hay que limpiar el monte. O sea, es que esta idea que ha prosperado y ha prosperado, es como de tanto repetirlo, se ha hecho verdad, no es cierta, no es cierta. Porque la seca está empezando ahora un poco el recorrido, ¿no? Estás con presentaciones, con promoción. Pero un detalle que me ha llamado la atención de los últimos románticos, aunque te cambie un poco de tema, es que se puede leer en italiano, en turco y en búlgaro. ¿Cómo sientes esa repercusión internacional de una historia que ocurre en tu pueblo? Ya, de una obrera. Pues eso es súper bonito, la verdad. Yo creo que es de las cosas más bonitas que nos pueden pasar a quienes escribimos es que nos traduzcan a otra lengua. Es mágico. Es como, yo no voy a, no sé, ahora la novela turca, el otro día me mandaron una foto, ¿no?, de Estambul, otra de Bulgaria, de Sofía, perdón. Yo no he estado allí, pero es como yo soy extranjera, con todo lo que esta palabra conlleva, tan disonante, pero mis libros no, o sea, se han vestido con un traje nuevo y también son de allí, o sea, eso me gusta mucho. Es como una multiplicación de nuestro trabajo, ¿no? Una multiplicación completa, porque lo que hacemos es escribir. Entonces, si le cambias el traje, además el búlgaro, porque el turco
y el italiano no, pero el búlgaro es con cirílico, es más raro todavía. Distinto. O sea, la portada, el nombre mío yo ni lo identifico. O sea, es todo y me parece precioso, la verdad, es de las cosas más bonitas que nos pueden pasar. Oye, pues yo no sé si el público quiere, después de esto que hemos hablado Chan y yo, si quiere hacer alguna pregunta, alguna inquietud que tenga. No sé si incluso alguien ha podido leer el libro. No se animan de momento. No. Y te quería preguntar yo también, por si acaso doy alguna idea a alguien, que me llama mucho la atención eso. Hemos hablado de Suro, pero también te he oído como que te sacaban mucho el tema de la película de Asbestas, y cada vez como que parece que hay más interés, ¿no?, por mostrar lo que pasa en el mundo rural. ¿A qué crees que se debe un poco esta fijación, ¿no?, que está viendo últimamente? No sé, me lo han preguntado alguna vez y siempre digo, pues es que me sigue pareciendo que se escribe poco sobre el mundo rural y se ha escrito mucho sobre la ciudad y sobre los grandes dramas que nos ocupan a escritoras, periodistas, traductores, porque como los que escribimos libros solemos ser periodistas, traductores, escritores, o sea, ha habido como un poco de demasiado, ¿no?, de lo mismo, la ciudad, tal y cual. A mí me parece estupendo. Lo que sí que creo, y Asbestas me encantó, creo que funciona como un western, así, funciona súper bien esa película, pero la visión que da es muy brutal. Es una película que funciona, pero claro, de ahí a que se haga como una corriente de que estos pueblos son tan oscuros y todo el mundo hay un poco como entre necio y miserable, yo eso no lo compro, ese discurso no lo compro. Yo creo que en los pueblos hay de todo y la vida es dura, también la ciudad lo es, y la gente es como, no sé, pues también no tan distinta. Y lo menciona, voy a volver a citar a Carrasco, es que me ha encantado su novela, parece que he venido a hablar más de la novela de él, que os la recomiendo mucho. Que dice él, y yo también no lo digo, pero lo muestro en el libro, que cuando se habla también de los pueblos se ha subrayado ahora mucho esta oscuridad, esta brutalidad, pero que hay que también celebrar el tejido comunitario que tienen de favores, de los vecinos, están un poco para todo, como era antes también, ¿no?, en las ciudades, en los barrios. Y a mí eso me gusta mucho y creo que hay que subrayarlo. Entonces, hemos pasado quizá de una época en la que el pueblo era bucólico, un verano en la Toscana, que eran los pueblos preciosos y todo el mundo guapísimo y siempre hacía sol y todo el mundo, nadie tenía necesidades económicas, estaba ahí todo el mundo fenomenal. Hemos pasado de ese fenomenal a una cosa súper brutal ahora con Asbestas, con este tipo de peli. Entonces yo creo que una cosa intermedia, o sea, ni tanto ni tampoco. Es una de las cosas, ¿no?, que has dicho antes, que has intentado recoger todas las visiones, que no has marcado, ¿no?, como un discurso. No, y luego es que está imbricado una cosa en la otra, porque lo de los aguacates que tú decías, que puede fastidiar mucho si vas a un sitio así que tiene un río y ver cómo alguien está robando agua del río a la cara para una plantación cortoplacista, que también es que las políticas agrarias a veces, muchas veces, demasiadas, han pecado de cortoplacismo y de una sensación de que no hay plan, ¿no? No hay plan sobre la agricultura. O sea, hay sequía, vemos que hay sequía, pero insistimos en este tipo de cultivo. Yo no lo he entendido. Pero vamos allí a decir, no, es que no plantes aguacates, pero los aguacates los plantan porque los demandamos. O sea, luego la ciudad, o sea, va alguien de la ciudad al campo a decir, no hagas esto, pero en la ciudad nos comemos el aguacate sin ningún tipo de problema ni dilema ético sobre si es sostenible o no. O sea, yo creo también que a veces tenemos una autoritas, nos arrogamos una autoritas que no nos corresponde en absoluto. Habría que vernos a nosotros también viviendo en un medio así, a ver qué hacíamos, a ver si era todo el mundo tan estupendo, ¿no?, y todo el mundo hacía todo tan bien y con tanto respeto. Mi teoría es que no. Y has dicho que este libro es en parte un homenaje, ¿no?, al territorio de tu infancia. Te has acercado a eso que has visto desde pequeña. ¿Te han podido compartir, familiares, amigos, conocidos de allá, las impresiones sobre el libro? Sí, les ha gustado, pero yo tenía un miedo porque ahí piso más charcos. En este libro piso charcos, yo creo que uno tras otro.
Y no, pero bien, bien, les ha gustado, les ha parecido bien y me quedé muy tranquila, ¿eh? Tengo primos corcheros, hay cosas que pueden ser muy reconocibles, igual en mi ámbito, ¿no? Familiar y bueno, ha sido muy buena la recepción, de hecho les ha gustado mucho. Pero yo ya es que no quería ni que les gustara, ni yo quería que no me riñeran, o sea, que no les pareciera mal. Y creo que ese cariño con el que lo he escrito, que creo que es muy evidente, pues como que se ha impuesto a pequeñas, igual situaciones más polémicas o más conflictivas que hay en el libro. Pero vamos, que de todas formas el libro, ya digo, que habla del miedo a la soledad y de una relación de una hija con una madre y de una hija que está perdida en la vida y que es sobre todo eso. Lo que pasa es que cuando estás así mal, ya digo, que miras todo con una mirada muy condicionada por ese miedo y por esa sensación de soledad o de cómo será cuando esté ya sola del todo, y si mi madre me abandona, y si mi madre le pasa algo. Pues también tú eres más joven, pero yo tengo 47 y hay una edad en la que de pronto te levantas un día que es así y eres la madre de tu madre, pero de repente, o sea, te has levantado y ese día ya le empiezas a decir a tu madre que por qué no te ha avisado si llegaba tarde, que dónde estaba, que tenga cuidado con el bordillo, que si a ver con quién va. O sea, es como que se cambia el rol de un momento para otro y a mí eso me pasó y eso se explora mucho en la novela y es claro, tiene hasta un punto también cómico porque es como, o sea, ahora estoy diciéndole yo a mi madre las mismas frases que ella me decía a mí cuando era pequeña o cuando era adolescente, pero es peor porque ella es mayor y está bien, o sea, es como ser muy pesada también, muy pesadas con las madres en el momento en el que hace el cerebro clink, te toca cuidar, ten cuidado, a ver dónde va, a ver si... Ten cuidado al bajar del autobús, ten cuidado, mira cuando no sé qué. Mira, o sea, yo con mi madre soy pesadísima. Hay un poco de punto autobiográfico, pero mi madre tiene que estar hartísima de mí. Claro, yo no lo he vivido todavía, pero mi madre sí que me lo advierte, ¿eh? Me dice, yo hago lo mismo que hacía mi madre conmigo, así que... Te pasará... Me advierte. Con total seguridad. No sé si hay alguna pregunta, ¿ha surgido alguna...? Sí. Deliciosa la conversación, la verdad es que estamos disfrutando mucho. Si me voy a permitir romper un poco el hielo. Ahora que hablabais de la soledad, me estaba recordando mucho Los últimos románticos, que me pareció una novela, pues eso, de un personaje súper solitario, y yo que soy un hombre muy social, estos personajes me abruman mucho y me generan unas sensaciones, así que bueno, a ver qué siento cuando lea La seca, ¿no? Hablabais de cuidar el lenguaje y de ese léxico perdido del campo, y yo me estaba acordando, antes de que lo nombrases, que lo has nombrado varias veces, al gran Jesús Carrasco, ¿no? Con La intemperie, donde es un libro que hay que leerlo con el diccionario al lado del libro, que es una manera que a mí me parece deliciosa de leer, ¿no? Que es como hay que leer a Ignacio Aldecoa o a otros autores donde es que es imposible leerlos sin un diccionario al lado, porque hemos perdido ya tantísimos recursos del habla y de la palabra, ¿no? Y curiosamente La intemperie lo convirtieron en cine. Y habéis hablado mucho de cine, ¿no? Y a mí también me ha venido a la cabeza, y cuando hablabas de esto, de esa ruralidad, pero además no bestia y brutal como es Asbestas, que a mí me pareció un thriller y que estuve 4 veces a punto de irme del cine porque no lo soportaba, yo lo pasé muy mal. Sin embargo, creo que, a ver qué te parece, tú creo que tu novela conecta, por lo que estáis hablando, ¿no? Con esa corriente que, por ejemplo, ha podido ser El Olivo, Alcarrás, este tipo de obras cinematográficas hechas por mujeres que están en un contexto rural donde se habla de la pérdida de lo rural, se reivindica precisamente esas relaciones de comunidades que tienen esos vínculos muy potentes de solidaridad, pero también de unas jerarquías y unas relaciones marcadas, donde cada cual ocupa un papel. Entonces, bueno, lo que te quería preguntar es si te encajas o si te ves dentro de esa corriente que tanto en el cine como en la literatura, aunque ya has mencionado que la ves escasa y que ves poco, pero que yo sí que creo que en los últimos años se está dando, ¿no? En torno a una reivindicación del pueblo, un
un poco más moderna, más abierta, hecho por mujeres jóvenes y que creo que está aportando mucho. Bueno, a ver cómo lo ves, o si te sientes ahí, en ese círculo, en esa generación. Bueno, aquí desde luego ahí he caído, pero yo creo que a mí lo que de verdad me interesa, aparte de la naturaleza, que los últimos románticos, los eucaliptos, también juegan un papel importante y no se podía decir que fuera una novela rural porque era más bien fabril. Pero me interesa mucho el mundo del trabajo y así como en los románticos ya trabajaban en una fábrica, aquí son estos trabajadores, ¿no?, de los alcornocales. Pero ya digo que no me extraña que cada vez se esté escribiendo más porque todo está tan vinculado, ¿no? Y ahora con la sequía en Barcelona, que es una gran urbe, pero cómo se las han visto, ¿eh? Menos mal que ha llovido un poco, de todas formas van a tener mal verano, como no llueva más, pero es que para mí ahora mismo es muy difícil separar campo y ciudad, esta cosa siempre tan maniquea, ¿no? En todo caso, además sería ciudad y campos, porque no sé qué, nada tiene que ver un campo de Castilla dedicado al cereal con un campo como los Alcornocales, o con Huelva, donde es invernaderos, o sea, sería más bien campos. Pero aparte es que dentro del campo hay gente que tiene unos intereses o de un pueblo. Muchas veces pongo el ejemplo del que tiene un bar, quiere que haya gente, turistas, pero el que va a ir a ordeñar cabras a las 5 quiere silencio. O sea, dentro es todo como, es una multiplicación y multiplicación de conflictos y de posturas, y saltan continuamente del campo a la ciudad, entre pueblo. No sé, no veo ni hoy en día, en el que hay una emergencia climática y tantos problemas, no veo ni el corte, fíjate, Quique, no veo ni el corte entre el campo y la ciudad. Sí que veo que a la gente del campo hay que dotarla de más servicios. Sí que entiendo también muchas reivindicaciones que ha habido ahora los tractoristas y tal. También creo que muchas tienen razón, o sea, todo eso habrá que atenderlo, pero es que yo creo que cada vez cuesta más separarlo, desde mi punto de vista, ¿eh? Hacia dónde vamos, lo que pase en el campo afecta a la ciudad, lo que pase en la ciudad va a afectar al campo. Creo que hay por ahí otra persona, ¿no?, que había cogido el micro, si quieres. Sí, arratsaldeon, Chani. Kaixo. Eskerrik asko por haber venido a Gasteiz. Ha girado mucho la conversación. Yo he leído el libro y es un libro muy recomendable. Es una maravilla porque Chani tiene la virtud de escribir lo que parece que es sencillo, pero no lo es. Y habéis hablado casi todo el rato un poco del mundo alrededor, del tema sociocultural, de los problemas más o menos políticos. Pero a mí, el título, por ejemplo, de La Seca, me pareció muy interesante cuando lo leí, porque además de hacer esa referencia a los alcornoques, es el personaje. El personaje de Nuria nos resulta, es un poco seca, ¿o qué pasa con ella? Un poco, esta mujer que... Entonces, me gustaría... Yo creo que es muy recomendable no solo leerlo por todos esos temas que toca, sino porque es muy interesante cómo está descrito el personaje y cómo nos hace sentir, o por lo menos a mí, esta mujer que... áspera, ¿no? Que... ¿sabes? Hasta que luego vas cogiendo el punto, vas hilando, ¿no?, de lo que pasa ahí. Bueno, solamente quería hacer ese comentario. Muchas gracias, Concha. Pues, a ver, sí que seca Nuria y está un poco a la defensiva, aparte de eso de que esté cansada y tal, está a la defensiva como si creyera que todo el mundo la va a acabar abandonando, entonces como un poco antes de que me hagáis sufrir, ya sufro yo, ya pongo yo una distancia, y también tiene una nobleza que oculta, que luego se va mostrando, conforme se va leyendo el libro se va viendo un poco cómo es el personaje realmente, pero es un personaje... Yo me quedé satisfecha con cómo lo planteé, porque es como las personas también, que a veces conoces a personas que no se dejan ver en el primer momento, que cuesta un poco descubrirlas, que no tienen grandes herramientas sociales ni son peculiarmente simpáticas, pero luego ves que son igual más nobles que cualquier otra persona, ¿no?, que se venda mejor. Y Nuria es una persona así, con
con mucho miedo, con ese miedo que acusa tan fuerte a la soledad y hace que ya digo, como que se ponga casi la venda antes que la herida, y condiciona mucho la relación con su amigo Milo, con la relación que mantiene amorosa con este personaje de Montero también, y por supuesto y muchísimo, muchísimo con su madre. Tiene mucho miedo a perder a la madre, pero eso hace que se comporte hasta mal con ella. Del miedo que tiene hace que sea agobiante, casi no se dejan respirar la una a la otra, o sea, quieren estar tan cerca, controlarse tanto que se agobian, ¿no? Eso en el punto de partida. Luego en el verano pasan muchas cosas y va cambiando, pero sí que es una persona así, que no llega a la novela y dice, hola, aquí estoy, soy la heroína de la novela, no. Es que en las primeras páginas te puede caer hasta mal, pero luego se va viendo cómo es. Esa parte oscura, ¿no?, que tiene Nuria, la seca, que la protagoniza también de alguna forma, esos miedos, ella llega a ver incluso a la leyenda, ¿no?, de estos dos niños, ¿no?, que auguran la muerte, y que se dice, ¿no?, que cuando los ves pronto, ¿no?, te mueres, te pasa algo. Ella los ve, no se sabe si al final le va a pasar algo o no le va a pasar nada, pero acercarse a ese mundo de leyendas era porque a ti te lo habían contado, habías sufrido un poco este miedo también, ¿no?, de encontrarte a los dos niños cualquier noche de verano, ¿o cómo ha sido esto? Es que en la novela se cuenta una leyenda que me inventé yo, o sea, que eso no había oído, vale, no que me la existe. inventé yo, que es que en ese pueblo, ahí me la jugué un poco porque roza bastante lo inverosímil o lo que igual no iba a encajar, pero luego ha sido de las cosas que más me gustan de la novela, y ese giro un poco a lo inquietante, al Sí, misterio. totalmente. Dicen que hay dos niños, que los niños en ese pueblo no pueden ir de dos en dos. Tienen que ir de uno en uno, de tres en tres, de cuatro en cuatro, como sea, pero de dos en dos no, porque cuentan que hay una pareja de niños que se aparece en el pueblo y que como los vean traen cambios que igual pueden ser buenos, pero que normalmente son malos. Normalmente es la muerte, ¿no?, que quien los ve muere. Entonces en el pueblo no quieren que vayan de dos en dos porque asustan, porque igual hay veraneantes que no lo saben y les impiden eso para que no asusten, ¿no?, a los del pueblo al verlos en pareja. Yo cuando pensé en escribir esto en el pueblo, pues pensaba en los alcornocales, en muchas cosas, pero también en el miedo, porque he pasado yo mucho miedo, pero miedo gustoso en Andalucía con las historias que me contaban mis amigos, mis primos, porque tienen mucha gracia para la oralidad, chisporrotean mucho en Andalucía cuando van a contar algo de viva voz. Y yo he pasado mucho miedo allí con las historias que se inventaban. Alcanzan mucho grado de detalle, porque igual te dicen, no, es que se aparece en la carretera, si vas notas un bulto en el capó, pero no dicen en la carretera, dicen en la carretera que va de aquí a Ubrique, en la cuarta curva. O sea, tienen esta capacidad de detalle literario que yo sufría un montón con eso. Entonces quise introducir el miedo, el misterio, y decía que me gustó mucho lo de los niños porque si la novela tiene varias capas, realmente la capa de los niños al final es la más honda. O sea, los niños, esos niños para mí significan algo que no lo puedo desvelar aquí porque va un poco con la intriga de la novela o la pequeña intriga, pero significan algo muy concreto que es lo que más asusta en esta vida, que no puedo decir qué, pero para mí simbolizan mucho y me gustó mucho trabajar ese elemento ahí como de la inquietud y del susto. Pues oye, ya la última oportunidad, ¿no? Si alguien después de toda esta charla quiere preguntar algo. Creo que por ahí hay una persona. Gracias. Dentro de lo que ha sido tu novela, lo mismo que en las anteriores, en Agosto y en Los últimos románticos, hay muchas subtramas dentro de lo que es cada novela de las tuyas. En esta, lo que más me ha llamado la atención es una reflexión que me he hecho yo después de terminar la novela, la relación que existe entre Nuria y su madre, Matilde creo que se llama. Ese tipo de relación que veo
que en las hijas únicas de mediana edad, cuando ven que su madre está empezando a tener comportamientos que pueden derivar en una demencia senil o esto, la soledad que muchas veces tienen las mujeres de esta edad, de mediana edad, que están solas a la hora de educar, entre comillas, a su madre, que empieza a tener problemas de comunicación o problemas de movilidad, todo lo que condiciona a esas hijas, que muchas veces, pues lo que digo, pues por ser solas, porque antiguamente la mayoría de las familias tenían 4 o 5 hijos y todos los hijos se reunían a la hora de cuidar a las personas adultas, que además se morían antes de lo que normalmente se suelen morir ahora, lo que condiciona la vida de las personas estas que tienen una obligación moral de atender a personas mayores que lógicamente son sus padres o su familia, y dejar en un segundo plano sus propios intereses vitales de personas de 40, de 50 años o todo esto. Sí. Es el famoso tema de los cuidados, que recae sobre todo en las mujeres, históricamente ha recaído sobre todo en las mujeres, mucho más que en los hombres, aunque hayan sido más hermanos, ¿no? En este caso, la protagonista es hija única, pero la madre tampoco tiene un problema así de demencia, tiene vértigos. Un capítulo de vértigos no es nada relacionado con la demencia, pero es un tema muy que carga mucho, ¿no?, a las personas que cuidan, que ya digo que suelen ser sobre todo mujeres, porque se sufre mucho, te cansas mucho, sufres mucho, te frustras mucho, porque a veces no, por bien que cuides a esa persona, no vale, o sea, no va a mejorar, ¿no? Es también la tristeza, la falta de apoyo. Yo creo que este tema de quién cuida al que cuida, ¿no?, o a la que cuida, que ya se ha empezado a hablar, pero habría que hablar mucho más de ello, porque es muy cansado. Y luego, en el caso de este personaje, hija única, como bien ves, claro, es que se queda más sola. Si pierde a esa madre, que ella cree que tanto la agobia, pero si la llegara a perder, se sentiría mucho... nunca se sentiría liberada, sino más sola. Entonces, claro, sufre también por ello. No sé si te he respondido. Bueno, lo que pasa es que esta relación de amor-odio entre madre e hija, yo creo que la expones muy bien, porque es muy real. Siempre, alguna vez que te he oído también, que te ha gustado mucho leer la literatura de realista del siglo XIX, yo creo que plasma mucho. Lo que pasa es que la novela realista del siglo XIX tenía unos temas muy concretos, pero ahora las novelas tuyas precisamente beben de ese realismo, aunque los temas sean distintos que hace 100 años, pero sí que es verdad que sabes coger muy bien la psicología igual más, sobre todo en los personajes femeninos, en Agosto, en la Irune de los últimos románticos, y Nuria de ahora, sí que es verdad que creo que cogen una psicología que son muy de esta época, pero en las que te reflejas muy bien a personas que tú conoces en tu contexto relacional. Y eso yo creo que es si ese es el objetivo que tienes, desde luego sí que lo has conseguido. Pues muchas gracias. Yo creo que también ahí se ve la vena periodística, ¿no? La cosa del periodismo, de querer contar un poco la realidad y los problemas que tenemos ahora, ¿no?, de encima de la mesa. No me gustaría enrollarme más y invitaros que si todavía no habéis leído la novela, podéis comprar el ejemplar ahí mismo a la salida, y daros las gracias a todos por escucharnos y por venir. Pues muchas gracias de mi parte también, y a Elena.